Paneo, paneo, paneo. Regresamos a su programa Paneo Semanal, y tenemos aquí nuestro invitado. Siempre tratamos de hacer las cosas y de incentivar el desarrollo de las ciencias, los STEMs, que son ciencias, ingeniería y matemáticas. Aquí tenemos a Emmanuel García, ingeniero, y la verdad que un ingeniero matemático, porque le gustan las matemáticas. Entonces, vamos a hablar con Emmanuel, ingeniero civil de 33 años, profesor de cálculo, como profesor de matemáticas avanzadas en el colegio New Horizons, investigador amateur desde el 2014. Ha realizado una serie de publicaciones en geometría clásica en revistas internacionales que van desde el College Mathematics Journal, el Forum de Geometricorum en Estados Unidos, no sé si lo pronuncié bien, el MATINF en Rumania, Sangaku Journal of Mathematics en Bulgaria, por mencionar algunos. Emmanuel, bienvenido a nuestro programa, y queremos saber de dónde sale Emmanuel José García, de dónde, cómo se apasiona por las matemáticas, de dónde, cómo te llegó esa afición, esa ficción a las matemáticas. Bien, gracias por la invitación. Para mí siempre es un motivo de felicidad hablar de matemáticas y sobre todo de creatividad matemática. Bueno, pues Emmanuel viene de una familia modesta. Mi papá es capitán retirado de la policía y mi mamá siempre fue ama de casa. O sea que no hay background matemático en mi familia de ningún tipo. Viví la mayor parte del tiempo en Santo Domingo, pero también viví un tiempo en el Ceibo. Yo duré 6 años allá y también hice el bachillerato allá. Estudio ingeniería civil, como usted mencionó, pero al final de la carrera me obsesioné con la geometría porque entré en contacto con un grupo de locos, de maniáticos matemáticos de Asia. Bien, entonces, al entrar en contacto, es una de las cosas buenas de la tecnología, porque acá no tenemos clubes matemáticos ni nada por el estilo en donde se haga matemática, donde los muchachos se reúnan a resolver problemas. Entonces, la tecnología me permitió entrar en contacto con esos muchachos de Asia, de la India, de China, de Indonesia, Rusia, y ellos terminaron, contagiándome por esta ciencia. Yo terminé decantándome por la geometría porque, ellos me decían a mí que yo tenía como la vena de geómetra. Y seguí por ahí. La geometría euclidiana, ¿verdad? Geometría plana. Sí. Y estos países fomentan mucho en sus estudiantes el estudio de las matemáticas. De hecho, todo el mundo, cuando ve un matemático, ese chino, sí, matemático. Eso es algo que yo quiero que tú me digas. ¿Es importante el estudio de la matemática? O decir, y sobre todo en aplicaciones de la vida diaria, ¿no? Sí. Yo sé que sí, evidentemente, sobre todo ahora con el tema de la necesidad de ingenieros en tecnología y de que dominen programación y todo ese tipo de la tendencia que se está dando con el uso de la tecnología, la información y la comunicación, pero un poquito, a veces la gente ve estos temas como temas esotéricos y se pregunta, ¿es importante? ¿Tiene utilidad? Es tan importante que este programa no existiría si no fuera por las matemáticas, porque aquí en este micrófono hay muchísima ingeniería y todas las ingenierías usan cálculo, o sea, empezando por ahí. Entonces, la matemática no solamente es importante por la cantidad. Y la transmisión utiliza el espectro radioeléctrico, que sí, es un plano espacial, ¿no? Y transformaciones de Fourier se usan también. Transformaciones de Fourier se usan en la radio, perdón. Sí, sí. Pero no solamente eso. A ver, si yo empezara a mencionar aplicaciones de las matemáticas, acá no terminaría en una semana. O sea, probablemente dure un mes mencionando, por empezar. Pero aparte hay un atractivo en las matemáticas que tiene que ver con lo artístico. O sea, hay teoremas que son tan impresionantes que yo, que soy agnóstico, o sea, los momentos en que yo más cerca estoy de creer que hay un ser divino es cuando yo veo esos teoremas, ¿ok? Y cuando leo la demostración. Porque se supone que estas demostraciones deben de producirte un cosquilleo en el corazón.
Pero, Cuando aparte tú de ves eso, cosas, a ver, cuando- ustedes son Cuando abogados. tú ves cosas como el número phi y la Esa- secuencia exactamente, Fibonacci, exactamente. que son, la verdad que son, eso es inexplicable. Es así. Sí, sí, ahí está Y- Dios. Sí. En las matemáticas había un filósofo que decía que Dios está Es un- en las matemáticas. y que es un matemático también, Y que es el primer matemático, en realidad. Entonces, pero fuera de ahí, ustedes son abogados, me dijeron. Bueno, ellos dos, sí, yo soy ingeniero de sistemas y además arquitecto. O sea que- Bueno, pues algunos de mis estudiantes me Es dicen, el que mejor te entiende de Ah, ya. nosotros Sí, tres. sí, está emocionado. algunos de mis estudiantes, yo enseño matemáticas avanzadas, yo trabajo con un grupo de estudiantes élite en el New Horizons. Bueno, ese grupo, ahí yo tengo asiáticos, tengo estudiantes de todo el mundo. Y una de las cosas que me dicen, bueno, algunos de los estudiantes que tienen menos inclinación a las matemáticas es que, profe, yo voy a estudiar Derecho porque yo no quiero saber de esto, de las matemáticas. Graso error. Y ellos se ruedan de la risa cuando yo les muestro una foto de un libro que dice Lógica para juristas. Sí. Y yo enseño lógica. Cálculo. Yo lo tengo, Hay uno que dice Lawyers. cálculo. Entonces, Constitutional Calculus. bueno, ustedes les enseñan. Yo tengo una... Miren, señores, la matemática entra en todo. Hay unos ejercicios de ponderación. Claro, Que Que cuando hay un tautología. choque de derechos fundamentales, claro. por ejemplo, el derecho a la propiedad versus el derecho a la protección del medio ambiente. Ujú. Y eso es un ejercicio eminentemente matemático para darle peso Lógica no, matemática. a lógica. un derecho sobre otro. es Utilizando decir, operadores lógicos, operadores Claro. deónticos. Claro, O sea, Eso sí. todo eso el se utiliza en derecho derecho. colectivo al medio ambiente, en la medida que es la suma del interés de todos nosotros, debe tener mayor peso con el derecho a la propiedad, que es un derecho eminentemente individual. Entonces ahí se generan, hay libros, Claro, bueno, claro. Ferrayoli tiene el Robert libro Alexis. número 3 de el De tomo Principia 3 de Principia Juris. de Principia Juris. de Principia Juris es una 600 páginas de problemas. Sí. Problemas A ver, matemáticos. pero lo que quería, no quiero dejar de mencionar esto. Los abogados, los comunicadores, se beneficiarían mucho de por lo menos una parte de las matemáticas que es la lógica. Porque nosotros, no sé lo que ustedes piensen, pero recientemente estuvo aquí el argentino Agustín Laje. Y yo, que fui espectador, yo sentí, no sé ustedes, pero que en la mayoría de los casos él trapeó el piso con todos. Con lógica. Así fue. Y yo, a ver, Usando la lógica. hay 3 razones por las que yo considero que eso Neurociencia. sucedió. A ver, 3 razones. Primero, probablemente nadie sabe más que él sobre el tema que él está hablando. O sea, sobre el tema que él estaba hablando. Porque O sea, ve, él ¿verdad? ha leído más de 100 citas, según lo que él dijo. 2, o sea, el tipo es un comunicador excepcional. Y 3, sabe de lógica. ¿Cómo sabemos eso? Porque en varias ocasiones él decía, bueno, tú estás incurriendo en una falacia ad populum, tú estás haciendo una técnica generalización argumentativa. indebida, tú estás haciendo una falsa asociación, tú estás, Exactamente. por ejemplo, incurriendo en Eso la fue- falacia de post hoc, Eso- que eso es una eso falacia es pro... Eso es la técnica Una de analogía. de Schopenhauer, la erística. La técnica de Exacto, discusión. pero que estas falacias que son errores Pero en la matemática, argumentación, ¿verdad? Todo que es algo que se aprende en matemáticas a hacer. Sí. A ver, en matemáticas aprendemos a argumentar, a probar nuestro punto de vista. Sí. Hay errores que se pueden cometer, como por ejemplo argumentar circularmente. O por ejemplo petición de principio, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. ¿Qué se pueden evitar si tú tuvieras una buena formación en matemática? O sea, que los comunicadores se pueden beneficiar de saber un poquito de matemática. Eso es Bien. así. El O sea, que no es cerebro- solamente, perdóname, no es solamente las aplicaciones, es también que te puede ayudar a tomar buenas decisiones. O sea, que nosotros vamos a tener un país, un país más racional. En un país más racional vamos a tener menos accidentes de lo que- tránsito, menos feminicidios. En el derecho, lo que la primera cosa que te enseñan en lógica es no hay argumento correcto ni incorrecto, es lógicamente válido o inválido. Exacto. Yo siempre le he dicho a mis amigos, y por eso es la Sí. gran preocupación cuando uno ve las pruebas de PISA sobre los niveles de las puntuaciones que obtenemos, sobre todo en matemáticas, que es en una época, creo que todavía de las más bajas del continente. Yo le decía a mis amigos siempre, desde la universidad, miren señores, no hay que saber de todo, lo que hay que saber es pensar. Porque en la medida en que tú tienes un pensamiento lógico, tú puedes interpretar. Llega a lo- Sin las Completamente llegar a matemáticas, conclusiones. sin las matemáticas Completamente es de acuerdo. imposible aprender Claro. a pensar, Eso es así. porque
cerebro es un músculo que se entrena y el entrenamiento matemático es básico para pensar de manera lineal y progresiva, porque si no da vuelta y te quedas ahí. El entrenamiento que produce el estudio de las matemáticas es lo que te produce la capacidad de manejar variables, manejar multivariables. Aquí siempre decimos en el programa que los dominicanos no podemos manejar más de 3 variables. Cuando se pasan de 3 variables, nos enchivamos. Y se enchiva todo el mundo con más de 3. Se cae. Entonces, la capacidad de producir pensamiento complejo no la tenemos porque no estudiamos matemáticas. Ahora, mi pregunta para que tú abundes en eso, ¿por qué tú crees que a qué tú atribuyes esa deficiencia en las matemáticas de los estudiantes con casos excepcionales como el equipo de Olimpiadas Matemáticas que obtiene buenísimos lugares fuera del país? ¿A qué tú crees que se atribuye? Bien, es una pregunta compleja porque yo creo que es multifactorial esto. Pero una de las razones que te puedo decir es que los jóvenes de hoy, los adolescentes, no están mirando a los profesionales de las matemáticas, a los ingenieros, lo que a ellos les llega, lo que están haciendo, por ejemplo, los demboceros, y ellos ven el éxito, y es muy difícil que ellos quieran ser matemáticos. Porque, a ver, si tú en tu escuela ves al profesor que llega en un motorcito, y cuando vas a la computadora ves a Rochi que tiene 5 vehículos de alta gama, entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Sí, entonces, yo tengo un amigo, un colega de Santiago que me dijo un día, yo estaba estudiando economía el primer semestre, me fue mal, y fui al parqueo de la universidad, le pedí a Dios una señal, y vi que llegó el profesor en una pasola y llegó un abogado en un BMW. Ahí está la señal, me cambié para derecho. Entonces yo pienso que este tipo de cosas influyen. Yo creo que los jóvenes de hoy no están apuntando, aunque tengan talento, aunque muchos de ellos puedan tener talento, no les interesa porque no es algo que va a mejorar su vida, muchos de ellos. ¿Tú no crees que el entorno influye bastante? Porque por los padres, los amigos, o sea, el entorno también no te ayuda, o sea, es definitivo. No te empuja hacia las matemáticas. Al contrario, te empuja. Sobre todo en nuestra sociedad. Uh-huh. Sí, en donde se le ha dado a los promotores de los antivalores, o sea, se le han abierto las puertas, incluso de parte del gobierno, que se hace eco de estas cosas. O sea, yo veo como, por ejemplo, se aplaude, ¿verdad? Gente que exalta a delincuentes, que los pone en un pedestal. Sí. O sea, hay canciones que tú la oyes y tú lo que quieres es ser un delincuente luego de oír esa canción. O sea, porque se exalta la figura del delincuente. Hay gente que se siente orgullosa de eso. Yo vi que hace unos meses el presidente de la República felicitó a un cantante que enseñó las nalgas en el Madison Square Garden, en un concierto. Lo felicitó. Así tampoco. O sea, yo creo que... ¿Cómo es? Scone Vaina. Cherry Scone. Cherry Scone. Entonces, esto es lo que le llega. A ver, esto es lo que le llega a la mayoría de los jóvenes dominicanos. Sí. Ahora, eso es mercado. Ahora bien, instituciones que motiven al desarrollo y al estudio de las matemáticas en el país, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas instituciones, si las hay? ¿O nos faltan? A ver, yo no conozco instituciones que motiven. Había un club que tenía Jaime Aristi Escuder. Sí. El gimnasio. La Fundación para el Avance de la Matemática. Exactamente. Gimnasio matemático. Magnacio. Sí, él tenía un club de matemáticas, pero no sé cómo ha quedado todo eso. Eso es vital el estudio. Ahora, esa para que no se quede detrás el asunto de la diferencia que hay en el sector privado y el sector público. Porque la mayoría de esas pruebas PISA hay un gran componente de sector público, de las escuelas y eso. Mientras que las escuelas del sector privado tienen otros niveles. Es un promedio. La prueba la corren en el sistema educativo completo. Lo que pasa es que el peso que tiene el sector público es mayor, evidentemente. Y también hay muchas
deficiencia en el sector privado, no hay dudas. Exactamente. Porque para tú tener una buena educación, o sea, lo primero que tiene que tener buenos profesores. Exacto. Entonces el primer problema viene en el docente. La mayoría de la animadversión a la matemática de muchos dominicanos, yo estoy seguro que tienen su origen en quien le enseñó matemáticas. Yo también. Pero fíjate, tú mencionas algo importante, o sea, sobre los profesores. Yo pienso que acá nosotros tenemos que importar profesores, principalmente de Asia, aunque ellos tengan que tomar un curso intensivo de español. O sea, ver la manera en que eso se hace. A ver, los logros que yo he tenido en el área a la que me he dedicado es fruto de las interacciones que yo tuve con ellos. O sea, de la forma en que yo aprendí a generalizar, a crear matemática. Entonces, ese tipo de cosas no las vas a ver en las escuelas dominicanas. Bien, entonces, a ver, nosotros somos cerrados a que vengan profesores de fuera. Siempre dice, aquí hay talento. A ver, yo no dudo que haya talento, pero preparación probablemente no. Claro. No hay conocimiento. Bien. Talento, sí, conocimiento. Entonces, no. por ejemplo, Estados Unidos, ustedes se fijan que no es así. Muchas universidades, el Silicon Valley está lleno de extranjeros, de asiáticos. Claro. O sea, nadie se dice, bueno, ¿por qué no hay más americanos en Silicon Valley? ¿Por qué, por ejemplo, en las universidades? De hecho, hay algo que se llama la visa de genio en Estados Unidos. Yo no recuerdo muy bien cómo que se llama. H1, A1, yo no sé cómo. Pero es eso, nosotros debemos abrirnos a la importación de talento extranjero. Que una vez teníamos muchos cubanos que estaban llegando al país, porque los cubanos a su vez se adiestraban en Rusia y llegaban a Cuba y después emigraban a República Dominicana, pero ya eso ha cambiado, ya se ha detenido esa afluencia de cubanos al país en la educación. Y hasta los venezolanos que tienen un nivel educativo en general superior al promedio dominicano. Venezuela gastaba el 6% del PIB en educación, e incluía la educación universitaria. O sea que no eran, y eran centros. Los centros universitarios, Universidad Andrés Bello, por ejemplo, era una de las mejores universidades de Latinoamérica. Sí. Antes de la debacle, ¿no? Pero yo encuentro, y volviendo al tema de la enseñanza, las matemáticas, nosotros, que somos un poquito mayorcitos que tú, estudiamos con los mismos libros de matemáticas que estudiaron nuestros padres. O sea, la famosa álgebra de Baldor. Y eso, yo encuentro que nuestra generación, parte de la animadversión a la matemática, proviene de ahí mismo, porque es inconcebible que yo estudie con el mismo libro que estudió mi mamá. O sea, eso actualmente es inconcebible. Los libros de mis hijos, yo los veo, son totalmente diferentes a los que eran los míos. Entonces, hubo como una especie de letargo en la enseñanza matemática, que parece que ya haberse roto, ¿no?, en las generaciones posteriores. Yo creo que de ahí viene una gran parte de la animadversión de la generación nuestra hacia estos. ¿Qué tú piensas de ese esquema con el que se estudiaba matemáticas y cálculo en esa época versus el que se está enseñando ahora? Pues yo pienso, a ver, los teoremas no cambian. Esa es una de las cosas que son los métodos. Una de las cosas buenas de las matemáticas. O sea, lo que se probó hace 1000 años va a ser cierto hasta que se acabe la humanidad. Lo que sí puede cambiar son los enfoques, la manera en que se enseña las matemáticas. Eso es. Que a lo mejor antes era muy rígida, que el profesor no se preocupaba porque el estudiante sea visual, sea auditivo, sea y ahora hay más medios dinámico. computacionales que te ponen a visualizar y te las hacen herramientas más disponibles ahora son más digeribles, los teoremas, Claro. la geometría, los cálculos, las gráficas. No, y el Ahora tú acceso tienes a información herramientas. de soporte para la enseñanza ahora realmente es incomparable. Es decir, tú puedes coger una charla con el matemático más importante del mundo viéndolo por YouTube. Exactamente. Pero no lo hacemos, Exactamente. pero no la utilizamos No. porque debiéramos estar haciendo eso. Eso es importante. Fíjate, las escuelas privadas, principalmente de donde yo vengo, desde New Horizons, ellos le dan importancia al debate, que es otra de las debilidades del sector público. Se debate, los estudiantes debaten, por ejemplo, en las escuelas. No. Hay concursos de debate.
Eso es No. importantísimo. Muy limitado está. ¿Entiendes? Ahí A- hay una a un diferencia. nivel de Importantísimo. instituciones educativas muy... Por eso es que las discusiones en este país no llegan a ninguna parte. Sí. Porque no hay Completamente- una completamente de acuerdo. lógica y una Las discusiones metodología de aquí debate. las discusiones aquí duran 45 segundos. 45 segundos. Y son de 3 variables nada más. Sí, claro, 45 segundos. Después yo puse mi punto, era el de él y vino un insulto. Sí. No, y después te descalifica cuando se le acaban los argumentos. Así es, Te así descalifican es. de ahí. Eso es interesante. Vamos a ir a la pausa y después volvemos y vamos a volver con los logros de Emmanuel García y cómo el aporte que hizo a una generalización de una fórmula de Newton. ¿Verdad? Correcto. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Paneo, paneo, paneo.